Bueno, pues vamos a comenzar ya, traspasados los 5 minutos de la hora prevista por algunos problemas técnicos de algunos que se pudieran estar conectando. Y vamos a comenzar con nuestro webinar sobre ciberseguridad aplicadas a las universidades dentro de las acciones de la red colaborativa MetaRed, que es la red de responsables de informática de 8 países iberoamericanos, España y Portugal, a aquel lado del charco, y en este lado México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil. Creo que no me dejo ninguno porque estoy hablando de memoria. Si es así, disculpas. En primer lugar, dar las gracias, como no puede ser de otra forma, a Juan Carlos Güell López, nuestro ponente de esta tarde, después del anterior webinar sobre inteligencia artificial, que recuerdo del catedrático y doctor Andrés Pedreño de la Universidad de Alicante. Tenemos con nosotros esta tarde a Juan Carlos Güell López. Como decía, en primer lugar, darle las gracias y darle también los buenos días a todos los inscritos desde los países iberoamericanos y buenas tardes a los que también nos siguen desde España y Portugal. Además, debemos decir que el seguimiento ha sido bastante numeroso. Hemos rebasado los 520 inscritos de 11 países iberoamericanos, tanto los 8 componentes anteriormente mencionados de lo que es MetaRed, como además asistentes desde Uruguay, Ecuador y República Dominicana. Juan Carlos Güell es licenciado en Ciencias de la Informática por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Desde el año 97 se ha dedicado al campo de la seguridad en cómputo, realizando investigaciones en diversas áreas de aplicación, como detección de intrusos, firewall, auditorías y análisis forense. Seguridad, por supuesto, en redes inalámbricas, entre otras. Además, en el 2001 fundó el CERT de la UNAM, el primer equipo de respuesta a incidentes de seguridad en cómputo en América Latina en ambientes académicos, que es donde fundamentalmente nos vamos a intentar centrar en su webinar, puesto que esta red, lógicamente, como todos conocen, es de responsables de informática de universidades. En 2009 creó y fundó el proyecto de la División Científica en la Policía Federal y en 2010 estableció la creación del CERT México con la Policía Federal, que actualmente desarrolla, funge como CERT Nacional para Emergencias Cibernéticas en México. En 2014 creó la empresa NemoCert, el primer CERT de capital privado en México, con un robusto enfoque a la protección de ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas y del sector financiero. Estamos, por tanto, tenemos la fortuna hoy de contar con un ponente con una amplia experiencia en el mundo universitario, también en el empresarial, y por lo tanto siempre vamos a poder conocer sus enfoques desde dentro de la administración y también las soluciones que se puedan aportar desde fuera. Nos dará una visión genérica sobre la problemática hoy en día de la ciberseguridad, centrada luego específicamente en las universidades. Y sin nada más, les dejo con Juan Carlos Güell, simplemente recordándoles que tenemos un próximo webinar, en esta ocasión será el 20 de junio, sobre experiencias blockchain y el futuro de estas experiencias blockchain en entornos universitarios, con unas ponentes de altísimo nivel, con una mesa moderada por José Manuel de la Chica, que es el CTO de Santander Universidades, y con ponentes de las máximas, organizaciones de la Administración General del Estado español o como con algunos colaboradores iberoamericanos, contando, como digo, estas primeras experiencias en el sector universitario del blockchain y las tendencias de futuro o las más innovadoras visiones de futuro. Dejo ya, como decía, a Juan Carlos Güell, recordándole, porque me tengo que desconectar dentro de media hora, 3/4 de hora, que el debate será moderado por mi compañero Jesús Martínez Martínez, que es quien nos ayuda a coordinar a todos los responsables de ciberseguridad de las universidades MetaRed. Y ya por último, y ya prometo que de verdad es lo último y me callo, recordarles que el 2 de octubre tenemos el encuentro de los responsables de ciberseguridad en la Universidad Nueva León de México, donde cada uno de los responsables de ciberseguridad de los 8 países MetaRed nos encontraremos allí en el inmejorable marco de ANUI STIC,
para poner en común nuestras líneas de trabajo. Sin nada más, os cedo a Juan Carlos Güell, que seguro que nos va a ilustrar sobre todos los temas de ciberseguridad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Quiero agradecer a Tomás, a todos nuestros amigos de MetaRed por su excelente organización. Mi presentación va muy enfocada hacia todo lo que, y el grafo o el diagrama que se está presentando nos indica mucho de lo del futuro o de ese futuro inminente que ya está enfrente de nosotros. Muchas veces pasa el tiempo y no nos damos cuenta de que seguimos usando ciertas infraestructuras o que estamos usando una serie de insumos que no hemos actualizado. Muchas de las cuestiones que yo he vivido en la parte académica se sufre mucho desde cuestiones, desde poco presupuesto. Generalmente a las áreas a las que primero hacen recortes son las áreas tecnológicas y tenemos que estar lidiando en un día con día para que nuestros proyectos puedan seguir subsistiendo, para que nuestras ideas puedan seguir en el ambiente y que podamos llevar a cabo un proyecto. He pasado por ello y parte de eso es de lo que les quiero comentar en este andar en diversos enfoques, en diversos enfoques en los que me ha tocado participar. Y hacia allá quiero enfocar la presentación, una presentación que voy a ir definiendo. Voy a hablar 3 temas torales en la presentación. Vamos a hablar primero, vamos a ponernos en contexto del costo del cibercrimen. Vamos a hablar de cómo vemos la ciberseguridad en el mundo, qué está pasando en 2 slides, de manera muy rápida. No nos vamos a hacer expertos en ciberseguridad, pero sí por lo menos saber hacia dónde nos está tocando toda esta parte de ciberseguridad. Una vez que ya entendemos el costo y que entendemos la ciberseguridad en el mundo, cómo es esa parte que embona con la ciberseguridad en la academia, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo en la academia, qué podemos hacer para poder mejorar nuestro entorno académico y cómo lidiar con esta parte de la ciberseguridad, cómo enfrentar el problema con los pocos o muchos recursos que tenemos y desde luego iremos hacia las conclusiones y preguntas y respuestas que serán moderadas por nuestros compañeros de MetaRed, a los que les agradezco la invitación. Bueno, de manera muy rápida, lo único que les ofrezco es experiencia. Voy a hablar de algunas experiencias, más de 10 años en el sector académico, 4 años en el sector gobierno, 6 años en el sector privado, y de eso precisamente quiero platicarles. Nunca he estado desligado del ambiente académico, siempre he estado dando presentaciones. Es muy distinto vivir la parte desde el interior de las universidades, como también vivirla desde lejos. Y hoy día, señores, a todos los asistentes, tenemos diversos problemas y muchas de las respuestas pasan por el sector académico. Y vamos a hablar de ello, vamos a hablar qué es lo que la parte de la industria privada, la parte del gobierno, no estoy descubriendo el hilo negro, pero los ataques más agresivos están pasando hoy día por el sector financiero, por el sector de gobierno, que es el segundo más atacado, pero el primero y donde está la innovación de los intrusos está en la parte financiera, donde está el dinero, están siguiendo la ruta del dinero. Entonces, eso es lo que está pasando en diversas partes del mundo y es ahí donde la parte académica tiene una gran responsabilidad para poder ayudar a este ecosistema de la ciberseguridad. Bien, empecemos entonces por hablar cuál es el costo del cibercrimen. Estamos hablando del cibercrimen como tal. ¿Por qué empezamos hablando del cibercrimen? Porque para poder entender un poco del problema necesitamos saber por qué confluye sobre la ciberseguridad tantos ataques, por qué nos preocupa la ciberseguridad. Pues mucho de ello tiene que ver con datos recientes. Cuando a mí me preguntan siempre cuál es el costo del cibercrimen, yo siempre les respondo
Depende a quién le preguntes. Vemos sobre todo a finales, inicios de año, vemos una gran serie de reportajes de que, de acuerdo a Symantec, Norton, IBM, a compañías aseguradoras y algunas otras más que ven problemas de manera global, pues obviamente ellos ponen su granito de arena aportando de cuál es el costo que ellos ven desde detectores de intrusos, dependiendo del tipo de insumo o servicio que ellos vendan en la parte de ciberseguridad. Lo cierto es que no les voy a dar lo que dice Symantec, Norton, IBM o las compañías aseguradoras o lo que dicen organismos con un enfoque policial. Lo cierto es que todos coinciden en algo. Hay un patrón en común en todo esto, es números al alza. Y todos coinciden en que en los últimos 4 años, sobre todo, el cibercrimen se está exponenciando. Vemos un costo intrínseco directo sobre el usuario final, sobre las organizaciones, como lo vamos a ver ahorita en algunas estadísticas, y algo que a mí me llama mucho la atención porque me ha tocado estarlo atendiendo más de cerca. Vemos ataques más agresivos, de menor riesgo para el cibercriminal, sumamente redituable y de poca duración. Vemos cosas en las cuales son mucho más sofisticadas. Muchas veces nos agarran a las organizaciones con ataques de día cero, es decir, estuvimos infiltrados durante cierto tiempo. Cuando uno estudia el modus operandi nos damos cuenta cómo fueron muy creativos y durante 6 meses estuvieron estudiando los diversos comportamientos, los flujos, tuvieron tiempo para poderse compenetrar en lo que es las redes, los sistemas de la organización y dar el golpe final. Y obviamente, mucho de ello fue sin que nosotros nos diéramos cuenta. Cuando yo hablo de que son sumamente redituables y de poca duración, es porque estamos viendo, sobre todo para aquellos países, Chile, Colombia, México, donde estamos viendo ataques a la infraestructura, sobre todo transacciones SWIFT, etcétera, etcétera, donde vemos que en un corto periodo de tiempo, llámese 4 o 6 horas, pueden vaciar las arcas de diversas organizaciones, llámese organizaciones gubernamentales o del sector privado, llámese sector financiero. Y desde luego lo hacen conociendo cuáles son las fallas, conociendo cómo es la operación financiera y eso derivado de cómo lo estudiaron en tiempo. Cuando yo hablo de menor riesgo para el cibercriminal, significa que contratan, estamos viendo en los últimos meses, organizaciones, así como se contrata para gente para marchas, estamos viendo que se contratan gente para actuar como mulas, en las cuales les piden desde luego una identificación y les piden una cuenta bancaria. A partir de ahí les realizan transacciones a su cuenta bancaria, ellos pueden ir a cobrar y sacar ese flujo en efectivo dependiendo de las disposiciones de cada país y se quedan con un 15% de la transacción, sin hacer nada, simplemente poner su cuenta y su identidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que obviamente ellos juntan todo este monto de dinero sin arriesgarse, dando un cierto porcentaje y al final van logrando su objetivo, es decir, vaciar las arcas de diversas organizaciones y rápidamente triangular ese flujo de efectivo, impermearlo a través de diversos dispositivos, así como lo han sacado rentando gente organizada a través de coordinadores de mulas, etcétera, etcétera, pues también lo que hacen es dispersarlo de manera muy rápida a través de mecanismos, llámese Bitcoin, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de desafíos que nos estamos enfrentando, que estamos estudiando, que estamos viendo, y nos hace falta talento, nos hacen falta herramientas para poder ver este tipo de cuestiones. Nos está llevando mucho tiempo el poder analizar y entender cómo están compenetrando las organizaciones. Y esto no es exclusivo del sector financiero, esto yo lo estoy viendo en organizaciones de gobierno, donde también la ruta o el factor o motivación principal es el económico. ¿Cuáles son los sectores más atacados hoy día? Hoy día, 29 de abril, es el sector financiero y el sector gobierno. Y dentro de esta parte, pues obviamente, cuando uno analiza estos ataques, nos damos cuenta que la gente que nos ayuda requiere
capacidades requiere un entrenamiento que no estamos dando, y hay que reconocerlo, en la academia. Cuando hablamos del costo del cibercrimen, vamos a ver algunos pequeños datos. Aumenta la preocupación de exposición de datos. Para darles una idea, tan solo por ahí lo traigo más adelante, en el mes de enero de 2019, fueron 1.700 millones de registros comprometidos tan solo en el mes de enero de 2019. Y ahorita vamos a hablar de qué organizaciones aportaron, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos con una serie en la cual antes, oye, hubo una filtración de datos de Gmail, o hubo una filtración de datos de Yahoo, o de Verizon, de Fairfax, o cualquier otra, y nos asombrábamos al poderlo ver. Hoy día ya ni siquiera les estamos dando la importancia de vida. Estamos hablando de 1.700 millones de datos que fueron liberados, donde hay datos privados, información sensible, mi dirección de correo, mi dirección personal, etcétera, etcétera. Y eso no hace más que enriquecer y facilitar el trabajo de los intrusos. ¿A qué voy? Muchos de los ataques, por ejemplo, los ataques del CEO o cosas un poco más elaboradas que atacan la capa de la ingeniería social, no necesitan conocer mucho del intruso. Saben que allí está algo asociado a una identidad y está una cuenta @Gmail o una cuenta @Yahoo, etcétera, y tienen la contraseña. Y a partir de ahí usan la ingeniería social de información que tienen pública. Entonces, esto nos está llevando a ciertas cuestiones en las cuales al usuario no le estamos transmitiendo la importancia de vida de esa exposición de datos, no les estamos previniendo que esto puede derivar en otro tipo de ataques, como lo estamos viendo, como el ataque al CEO o el ataque a la parte financiera de las empresas, o inclusive lo que estamos viendo en las últimas semanas, que ya son extorsiones directas y dirigidas hacia los usuarios, en las cuales, pues muchas veces al tener la misma contraseña, le apuestan a que con esa contraseña puedan entrar a su nube, puedan entrar a sus fotografías y a partir de ahí extorsionar hacia los usuarios. Y realmente cuando uno analiza ese tipo de ataques, ¿en qué nos estamos dando cuenta? Que todo estaba allí, toda la información está disponible, está incluso tu cuenta, está incluso tu contraseña. ¿Cuántos han cambiado su contraseña en los últimos 3 meses, 4 meses? Lo cierto es que también hay problemas de raíz. Estamos intentando buscar medios creativos para poder eliminar las distintas contraseñas que traemos en distintos servicios que vamos montando en la nube, y muchas veces no las queremos cambiar por una cuestión muy simple, porque cuando cambio una ya después no me acuerdo y luego tengo que volver a recuperar, y la verdad es que necesitamos mejorar diversos aspectos. Una vez más, es ahí una ventana en la cual la academia puede aportar. ¿Qué también estamos viendo hoy día en la actualidad? El ransomware como una de las principales razones de preocupación. Y ya no es al usuario, ya es hacia las organizaciones. Ya se están yendo sobre cuestiones ya de infraestructura, amenazar a las organizaciones, secuestrar los servicios alrededor, desde elevadores, en las cuales muchos de ellos controlados por sistemas SCADA, etcétera, etcétera. Están pasando de un ransomware, ustedes se acuerdan, 2017, WannaCry, en la cual secuestraban nuestra computadora, vinieron una serie de ransomwares, etcétera. Y ahora lo que estamos viendo es un ransomware ya más enfocado hacia las organizaciones. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que teniendo el control de diversos sistemas, ellos pueden redituar con un simple ataque, pueden ser mucho más redituable que estar atacando a usuarios individuales. ¿Qué problemas estamos viendo también asociados dentro del costo del cibercrimen? Desde luego, errores humanos, fallas en la actualización. El año pasado tuvimos problemas muy fuertes en cuanto a fallas en los mismos procesadores, en los mismos dispositivos o chips AMD que ya de fábrica
traían una falla y un hueco que puede ser explotado, los famosos Blue, Eternal, etcétera, etcétera. Y ese tipo de fallas realmente desalientan un poco el trabajo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué haces cuando la falla viene en una computadora que tú ya compraste hace un año o hace 2 años y pues de entrada pues tu computadora ya te la vendieron? Necesita gente, necesitaremos gente para actualizar esos sistemas, necesitaremos gente para estar previniendo este tipo de situaciones. ¿Qué estamos viendo también? Que la distribución de malware, correo electrónico, ingeniería social, como lo que les decía, el fraude del CEO o ya fraude ya más dirigido hacia el usuario, pues es uno de los vectores principales de ataque. Todo eso se va sumando. Hay muchas cosas que las instancias no van sumando. Ahorita vamos a ver ya algunas cifras de cómo está la ciberseguridad en el mundo. Y obviamente eso preocupa porque vemos los ataques al alza, las organizaciones están reportando ataques al alza, las mismas universidades están siendo vulneradas a través de diversos mecanismos y hay cosas que tenemos que entender que dentro de este ecosistema tenemos que ir y reaccionar. ¿Qué amenazas vemos dentro de lo que es la ciberseguridad en el mundo? Sobre todo vamos a hablar de amenazas 2019. Nosotros vemos ataques vía web que se incrementan en más del 56%. Les estoy hablando de estadísticas que se van llevando conforme va terminando un mes. Diversas instancias coinciden en un incremento en ataques vía web. Uno de los principales ataques que se está llevando a cabo es ataques del phone jacking, que es robar los datos de un usuario, los datos personales. Sobre todo esto se da mucho para cuestiones de robos de identidad y de poder robar tus contraseñas, sobre todo de correos electrónicos, etcétera. Ahorita vamos a ver un poco más de a qué me refiero. El cryptojacking, desde luego, si las monedas, el Bitcoin, etcétera, es una forma de poder adquirir bienes y servicios, pues también yo busco por malware que esté buscando por monederos electrónicos en las cuentas de correo. Si ya tengo tu cuenta de correo, poder entrar a tus diversos dispositivos y ver cuánto es tu saldo, o incluso si tengo la contraseña, que eso es fácil de poder obtener pensando en retos y desafíos de un intruso, pues poderla robar y robarte tu saldo. Los incrementos de ataques de ransomware han bajado, eso es cierto. Yo les hablaba de WannaCry y toda una serie de ataques que vinieron derivados de ello, pero ¿qué estamos viendo? El incremento de ataques de ransomware en móvil, y tiene que ver con lo que yo les decía, con los ataques cada vez más dirigidos hacia el usuario, sabiendo la contraseña, sabiendo las cuentas de correo, que mucho de eso de la información está disponible, pues ahora me voy sobre sus dispositivos móviles, que es donde tiene y es donde guarda todos los datos y la información, donde guarda las fotografías, donde guarda sus cuentas bancarias, accesos, etcétera, etcétera. Y algo que estamos viendo mucho, sobre todo en la parte del sector financiero y todo lo que es el sector del retail, ataques a la cadena de suministros, algo muy similar a lo que pasó con Stuxnet, dejar gusanos dormidos ahí, que vaya recolectando información. Lo estamos viendo con ataques dirigidos hacia lo que son los cajeros y en diversos sectores, sobre todo el segmento bancario, en la cual en los últimos meses, yo les hablo de los últimos 3, 4 meses, se está reportando un incremento de un 78%. También les hablaba de ataques que ya vienen embedidos en fallas dentro de los sistemas operativos o incluso dentro de lo que es el hardware. Y todo esto en los últimos 12 meses, los ataques ejecutando PowerShell se han incrementado, desde luego, por la cantidad de equipos vulnerados. Esto ya viene embedido dentro del sistema y ahí no queda más que actualizar el sistema operativo. Muchas veces nos da mucho dolor el tener
que actualizarlo por el tiempo que lleva, pero el coste de poderlo actualizar nos puede prevenir de que se cubran ese tipo de efectos maliciosos. Obviamente, vemos también un número de organizaciones afectadas por un ciberataque. Esto es un punto muy importante. Hay diversas estadísticas que a mí me gusta seguir, por ejemplo, las que hace la ITU, las que hace el ISC y algunas otras que ven a la ciberseguridad no como un producto, no como un servicio, sino que la ven desde un ambiente macro. Y dentro de esto ya lanzan diversas encuestas a diversas organizaciones, líderes haber sido afectadas por un ciberataque. Y eso va coincidiendo con todo lo que vamos viendo, con todo lo que estamos palpando dentro de los diversos sectores, llámese gobierno, llámese privado y llámese también toda la parte de la IP. Vemos que el malware sigue siendo uno de los principales vectores para poder llegar y robar la información, pero estamos viendo nuevos grupos surgiendo, desde grupos en Corea del Norte, grupos especializados, grupo del COSIBER, Lazarus, etcétera, etcétera, que esos, digamos que ya estaban en 2017 y ya hay organizaciones que están surgiendo, que los están emulando. ¿Y eso en qué se traduce? En más malware, se traduce en más ataques, en un incremento. Y desde luego, aunque pueden ser copycats, una copia, ¿no?, de lo que hacen estos grupos, lo cierto es que hay 2 o 3 nuevos grupos que están actuando, sobre todo en Arabia, en Latinoamérica. Es algo que tenemos que decirlo, son grupos que están actuando, que de manera muy silenciosa están atacando, pero están dando golpes. Hay grupos que también desde España, en toda América Latina, pues tienen un conocimiento de cómo están las empresas, sobre todo desde la parte digital. Y vemos un número de ataques dirigidos a personal de una organización, lo que les decía del CEO, del CFO, ataques a la parte financiera, en la cual estudian un poco el comportamiento, ¿no?, la estructura de la organización para atacar la parte de la ingeniería social. Y eso, las estadísticas están ahí, tanto organismos como INCIBE, organismos a nivel nacional, INCIBE en el caso de España, o las distintas instancias en nuestros diversos países de América Latina, nos lo reportan como los principales vectores de ataque. Yo les hablaba de algo que me preocupa, que no les estamos dando la importancia debida. 1.76 billones de datos y registros personales fueron expuestos solo en enero de 2019. Para darles una idea de cómo se complementa este registro, cuando uno busca por qué fueron tantos, 1.760 millones miles de millones de registros, encuentra uno que hubo una base de datos de 850 y tantos gigas que tenía datos de 202 millones de usuarios de China. Y vemos que también el gobierno de Oklahoma fue hackeado y se liberaron más de 7 años de investigaciones del FBI, donde incluye nombres, direcciones, etcétera, etcétera. Ese es el tipo para darles una idea. Y no le estamos dando la importancia de vida. Nos estamos infoxicando de tantos datos o tantas noticias que ya no les damos la atención debida y no le estamos atendiendo. Ahora, si ya vimos cómo es el costo del cibercrimen y cómo se encuentran la ciberseguridad en el mundo, vemos diversos ataques, diversas cuestiones maliciosas, ¿qué podemos hacer? ¿Y cómo vemos la ciberseguridad en la academia? ¿Podemos hacer algo? ¿Estamos perdidos? ¿Perdimos la batalla? ¿Qué podemos hacer? Yo siempre he creído que lo mejor para poder desarrollar ciberseguridad es desde la raíz de lo que enseñamos. Al final del día, muchos somos en el ambiente profesional en base a la formación que nos hayan dado. Y es ahí donde la ciberseguridad, y en este caso la academia, con respecto a las nuevas tecnologías, respecto a la transformación digital, tiene una labor muy importante. Y la labor muy importante
es también aplicar esa transformación digital en las diversas formaciones que vamos a ir señalando. ¿Cómo lo vemos nosotros? Yo veo una poca oferta al usuario final, llámese al estudiante, en disciplinas que requieren una alta especialización. Y estoy hablando de ciberseguridad, estoy hablando de científico de datos, estamos hablando de un DevOps, por ejemplo, que es la transformación de la parte de sistemas mucho más especializada, con scripting, etcétera. La parte de ciberinteligencia, mucha gente te habla de ciberinteligencia y piensa que hacer una investigación o llegar a la inteligencia, patrones, etcétera, es hacer un Google Search. No, hay toda una ciencia y disciplina atrás. Inteligencia artificial, muchos hablan de inteligencia artificial y son pocos los que realmente cuando ya analizamos a detalle los productos que realmente tengan inteligencia artificial. Y soluciones. Poco se habla del cómputo cuántico. La parte del cómputo cuántico es una parte muy importante. Ya están saliendo las primeras computadoras que puedan manejar la parte del cómputo cuántico y eso nos va a llevar a otro salto, nos va a llevar a otro nivel de procesamiento, a otro nivel de velocidades. Y desde luego algo que va ligado con inteligencia artificial, que es el Deep Learning. ¿Con qué contamos? ¿Con qué contamos hoy día en la academia para poder hacer frente de ello? No estoy diciendo que no haya carreras, que no haya esfuerzos, maestrías, especialidades, cursos, pero lo cierto es que cuando yo vuelo y viajo a España, Colombia, México, Chile, Argentina, y veo cómo se están resolviendo los problemas de ciberseguridad, ahí veo que la academia tiene una gran responsabilidad. Y hablo de que se hacen esfuerzos, pero muchas veces los intrusos trabajan de manera coordinada, comparten en diversos sitios, en diversos foros. Y nosotros en la academia queremos reinventar siempre la rueda cuando ya hay cosas que ya funcionaron en algunos países o en algunas instancias. A mí, por ejemplo, veo, y se los comento, una experiencia que tengo. Yo tengo un grupo de desarrollo trabajando con cuestiones de Big Data, ciberseguridad, ciberinteligencia. Mi grupo de desarrollo lo tengo en Madrid, lo tengo en España. Tengo un gran problema y ese gran problema que tengo es, he estado buscando DevOps por más de un año y medio y realmente debido a la competencia, también hay que reconocer que hay una burbuja porque hay poca gente formada que sepa sobre el tema, pues obviamente eso se encarece y me está costando conseguir un DevOps. Ya ni siquiera les digo de conseguir gente que me ayude a crear y programar algoritmos de inteligencia artificial o uno de mis sueños, que es tener desarrollos en Deep Learning, que tienes la idea, sabes cómo hacerla, pero no tienes a los programadores con las habilidades. Y es ahí donde yo veo a la academia que puede llegar y ocupar esos espacios. Yo veo que hay grandes esfuerzos en Colombia, por ejemplo, uno visita y ve esfuerzos sobre ciberseguridad, pero ¿qué hay sobre todas las otras disciplinas de lo que les estamos hablando? ¿Cuántas materias, no solo las materias, cuántas disciplinas, llámese, si alguien estudia economía hoy día, cuántos de ellos están estudiando o basándose en el Big Data, aprendiendo de cómo se comportó el mercado, cómo se reguló en su momento, cómo se hicieron correcciones, cómo es el mercado actual, cómo pueden ellos tomar esa información para poder asesorar a sus próximos clientes. No veo que estemos revolucionando esa transformación digital de la que hablamos afuera, que lo hagamos en la academia. Y es ahí donde yo quiero tomar ese pulso para poder reflexionar hacia el sector académico, de poder llevar esa transformación digital también en nuestras disciplinas. Y no es solamente en la parte de ingenierías, cómputo o matemáticas, etcétera, sino aplicarlas de manera transversal hacia todas las disciplinas
en las cuales estamos formando gente, porque hay una gran responsabilidad en ello. Bueno, ¿cómo nosotros estamos viendo la parte de ciberseguridad en la academia? Hay un punto que a mí me interesa mucho desmenuzar y para que entendamos el problema como tal. Existe la Global Information Security Workforce Study, o la fuerza de trabajo laboral, ¿no?, en seguridad de la información. Es un estudio que se elabora cada 2 años. Es un estudio elaborado por el ISC y el Centro de Cibereducación y Ciberseguridad. Y este estudio está enfocado hacia la fuerza de trabajo necesaria. ¿Qué me indica? Me indica que se requieren, este estudio se hace, es importante que lo sepamos, cada 2 años. Me dice que se requieren 1.8 millones de puestos en ciberseguridad para 2022. Y estamos hablando de datos de 2017. Este año saldrá el nuevo estudio. Se estima que esté entre 2.2 millones de puestos de trabajo. Vamos a hablar incluso por regiones. ¿Esto qué implica? Implica un crecimiento de más del 20%. Nos reportaban en 2015 que se iban a necesitar 1.5 millones para el 2020. Ahora se está diciendo que 1.8 de millones de puestos para el 2022. Aquí la pregunta muy clara hacia nuestros compañeros en la academia es, ¿y quiénes van a capacitar a esa gente? ¿De dónde van a salir los egresados? Las universidades estamos listas para formar y ocupar dichas proyecciones de puestos de trabajo. Vean lo siguiente, que es del derivado del mismo estudio. Dice, los podemos compartir, al igual que compartiré esta presentación a través de nuestros amigos de MetaRed. El sector educativo no tiene un crecimiento mayor, pero sin embargo, la demanda está en el lugar número 4. Es decir, un 35%, ¿no?, de incremento de necesidades de puestos de trabajo en ciberseguridad, que enseñen ciberseguridad, que operen los sistemas de ciberseguridad. De ahí las fallas, de ahí las fugas de diversas universidades. Recuerdo el 2016, 2017 fue el año de las fugas de datos de muchas universidades. Y pues obviamente eso nos lleva a entender que el sector educativo está en 4º lugar en base a la estadística global insisto, es una instancia que hace este estudio a nivel global, y pues nos dice que el sector educativo tiene una gran responsabilidad dentro de lo que es la ciberseguridad y los nuevos puestos. El problema es, ¿qué está haciendo mi universidad para poder proyectar? Diversos estudios por países, cuando nos ponemos a analizar cuántos ingenieros estamos graduando en diversos países. Me puse a hacer el estudio la semana pasada y yo veía que algunos países registran 40,000, algunos otros, obviamente, derivado a su población, me reportan no más de 80 a 100,000 ingenieros, ni siquiera ingenieros en ciberseguridad, ingenieros en su totalidad. Ahora, la especialización, y si los vamos sumando país por país, no llegamos a esos números. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder automatizar, de poder apoyar la transformación digital de las empresas, de los bancos, de los gobiernos, de las universidades? Si no estamos ni siquiera formando a una mayor cantidad de gente especializada en ciberseguridad. Tenemos que ser creativos y tenemos que entender y tomar el fenómeno como tal para poderlo atacar. Es un problema de México, Argentina, Colombia, Chile, de España. ¿De quién es el problema? Fíjense la estadística. La estadística me marca que América Latina, la media está en un 66%. Y tanto Europa, España, digamos, está en la media, y las necesidades se están incrementando. En Latinoamérica y Norteamérica se está desarrollando mucho, se proyecta
una gran necesidad para los próximos años y está creciendo a un ritmo de 67%. Esto, desde luego, preocupa. Preocupa porque cómo le vamos a hacer para poder, no olvidemos, en la transformación digital de todas las organizaciones debe de ir embebida la ciberseguridad. De nada sirve tener la transformación digital en mi organización, en tener todas las plataformas disponibles hacia el usuario, etcétera, etcétera, si no las tengo con la ciberseguridad embebida. ¿Quién va a proteger de esos sistemas, de esas bases de datos, de ese flujo de información? Y es ahí donde para mí abro ese espacio de reflexión. ¿Estamos listas en los procesos de transformación digital? Hoy día estamos hablando de TIC, TAC, TEP. Estamos hablando de tecnologías de información y comunicaciones. Evolucionamos a tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Llámese mucho la parte de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿no? Que le sirva más hacia también al alumnado, al profesorado, pero también crear las herramientas para poderlas desarrollar. Y estamos hablando de tecnologías de empoderamiento y participación, donde blockchain tiene una participación fundamental y donde muchas otras tecnologías se van a tener que sumar. Hacia mi alumnado, hacia mis procesos, hacia lo que yo estoy formando. Estamos hablando de las TIC en búsqueda de las nuevas tecnologías, ponerle a disposición del alumnado, de toda mi plantilla académica, la mejor tecnología. Pero también estamos hablando de que esa tecnología vaya enfocada hacia el aprendizaje, a un mejor aprendizaje y conocimiento, tanto del alumno como del profesor. Y luego hablamos de que esa tecnología más un mejor aprendizaje me lleve a mejores mecanismos de votación y transparencia. Y ahí tenemos una gran responsabilidad. Mucha gente se pregunta, los sistemas a veces de votación son muy caros dependiendo del país, o los mecanismos son inseguros, que si el voto en línea, que si el voto a través de dispositivos usando nuevas tecnologías tipo blockchain. Tenemos que entenderlas y tenemos que poner un granito de arena. Hay países, por ejemplo, como Estonia, que tiene ya desde el 2007 implementando el sistema del e-voting, y es un modelo a estudiar. Obviamente estamos hablando de una porción muy controlada, estamos hablando de 800,000 votantes. En países como los nuestros son obviamente de más de 20, 30, 40 millones o ciento y tantos millones en el caso de México, y saber si estos modelos pueden implementarse sobre este tipo de grandes porciones de población. Pero necesitamos probarlas, necesitamos dar ese paso. Pero antes de dar ese paso necesitamos a la gente que nos ayude a resolver, a implementarlo, a securizarlo, a desarrollarlo. Entonces, ¿cómo lo vemos? Como la ciberseguridad inmersa dentro de estas nuevas tecnologías, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y del empoderamiento. Y ahí la ciberseguridad es clave. Y si no lo entendemos, difícilmente vamos a poder evolucionar hacia esas tecnologías y vamos a tener esfuerzos aislados. ¿Qué es lo que vemos también en la academia? Vemos poca oferta. Los alumnos hoy día de la mayoría de las universidades terminan una licenciatura, ingeniería, como le quieran llamar, en cómputo o en algo más especializado. Hay pocos países que tienen realmente una licenciatura, una ingeniería en ciberseguridad. Siguiente, tienen que hacer especializaciones. Y luego de esas especializaciones, muchas empresas están exigiendo certificaciones. Es largo el camino que les estamos poniendo a la gente que se quiere formar en ciberseguridad. En ese largo camino, mucha gente va claudicando por el esfuerzo. Y además tiene que estarlas renovando. Y eso genera competencia que los que tienen menos dinero son los que van a perder. Y surgen nuevos temas.
ciberseguridad as a service. Muchas instancias serias nos están pidiendo que les llevemos la ciberseguridad o la ciberinteligencia, y estoy hablando de gobiernos o estoy hablando de instituciones donde dicen, es que no llego, porque así como formo 5 personas, a los 2 minutos llegan y porque los formaste en una certificación, pues ya se los llevaron y les ofrecen más dinero. Y la academia no tiene para poder pagarle lo que está pagando el sector privado, el sector financiero, el sector gobierno. Y entonces nos empezamos a canibalizar el mercado. Y empezamos a crear esa burbuja de que los buenos se les paga muy bien y los mantenemos en esa burbuja que algún día va a tener que reventar. No reventaría si empezáramos a crear una oferta muy focalizada. En algunos países se piensa que esto es una moda pasajera. Pues esta es una mala noticia, porque si no entendemos hacia dónde vamos en esta transformación digital, hacia esta nueva revolución, y si no entendemos que la ciberseguridad es clave en una de las patas clave dentro de esa transformación y dentro de los nuevos años, difícilmente voy a poder ser efectivo y tener futuro. ¿Qué estamos viendo también en la academia? Que necesitamos profesores con experiencia en el tema. Y vamos a requerir tiempo para implementar un profesorado con experiencia en las distintas disciplinas. Estoy hablando en la parte de programación, que viene también muy revolucionada. También observo que en muchos países hay muchos planes que son más con un enfoque administrativo. Y ahí tenemos que entender que la ciberseguridad se debe tratar como un conjunto. Bueno, no todo está muy mal. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema? Bueno, tenemos varias cosas. Ciberseguridad, sector académico, transformación digital como claves para poder enfrentar ese problema. Y debemos de entender que no estamos solos. Si algo yo amo en el trabajo académico es que juntos podemos crear soluciones. Y con poco, porque yo he estado allí donde ustedes están, podemos hacer mucho. Claro, esto no es de la noche a la mañana. Las universidades deben ser más resilientes a las nuevas tecnologías y evolución generacional. De repente nos llegan temas de moda, etcétera. ¿Cómo soportar esos cambios? ¿Cómo adaptarme a esos cambios, a ese ecosistema y dar el paso hacia adelante? Pero no quedarme detenido a entender. Necesitamos carreras interdisciplinarias. ¿A qué me refiero con interdisciplinarias? Alguien que estudie economía. Imagínense si le damos la formación que debe de tener, su formación de todas sus materias, y le embedimos cuestiones de tecnología. Qué importante para un economista estudiar temas de Big Data. Qué importante para un economista, no que programe algoritmos de inteligencia artificial, pero que sepa que existen esos algoritmos. Que esos algoritmos yo los puedo programar y me pueden ayudar a detectar posibles variantes de patrones ya conocidos en un comportamiento de economía. Que me ayude también a poder hacer asesoría, consultoría basado en la experiencia, basado en el comportamiento actual. La arquitectura. Pensemos en nuevos diseños, nuevos grafos, nuevas tecnologías que me están ayudando. Ya estoy hablando de realidad aumentada, estoy hablando de hologramas, estoy hablando de diseños que van a requerir apoyo de ello. Por eso hablo de carreras interdisciplinarias. Y yo siento que ahí está parte de la clave. Y cuando yo les hablo de una transformación digital y una transformación educacional, yo me refiero a esto, de que tenemos ya los planes que durante años se han estado dando, pero es momento de hacer un análisis y ver cómo podemos llevar esas carreras y preparar a las nuevas generaciones hacia los nuevos retos y desafíos. Y es ahí donde yo hablo de
carreras interdisciplinarias. El mercado lo hay. Voy a hablar, por ejemplo, de la parte legal. Una gran resistencia hace 10 años de la parte legal. Pero hoy día, tanto las compañías aseguradoras, los mismos despachos de abogados, ya se están basando y usando Big Data, ya están usando ciberinteligencia, ya están usando una serie de nuevos mecanismos para poder dictaminar, para poder manejar un caso. Y eso tenemos que ayudarles a la parte legal de cómo darles esas nuevas herramientas, por lo menos que conozcan que ahí existen y que se pueden apoyar en ellas. Y que hoy día son base para su nuevo desarrollo profesional. Necesitamos abrir el horizonte a nuestros estudiantes para que puedan ver ese potencial mercado afuera. Hay muchas oportunidades y muchos desafíos. Y es ahí donde, una vez más, las universidades son responsables de ese gran cambio o agente catalizador. ¿Cómo poder enfrentar el problema con las distintas disciplinas? Y como lo marco aquí, ciberseguridad es una disciplina embedida dentro de todos los procesos de transformación digital. Tenemos que entenderlo así. Si lo entendemos, es una de las disciplinas que puede ayudar y permear dentro de todo su espectro en un proceso continuo, porque debe de ser un proceso que debe de estarse actualizando de manera continua dentro de todo ese gran ecosistema que tenemos. Ahora, tenemos que ser creativos. ¿Y a qué me refiero con ser creativos? ¿Cómo apoyar a los distintos sectores? Desde el sector educativo, en las distintas disciplinas, como ahorita lo estamos viendo. Los datos están subiendo, cómo niveles de predicción pueden ayudarme a aprender de una posible enfermedad. Ese tipo de cosas tenemos que hacérselas de conocimiento hacia los estudiantes, hacia las nuevas generaciones, dependiendo del tipo de sector. Y que entender que la ciberseguridad puede ser un agente que nos ayude a poder darnos ese siguiente salto cuantitativo. ¿Cómo enfrentar el problema? Tenemos que brincar los retos. Ya se los dije, los primeros recortes que se hacen en las universidades es siempre hacia las áreas de tecnología. Y sufrimos de poco presupuesto. Yo lo sé, lo viví. Poca inversión en tecnología. Uno siempre quiere servidores para estar probando el cómputo cuántico, para estar probando la nueva tecnología. Nos faltan profesores con experiencia. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque teniendo un profesor con experiencia le va a dar al alumnado una visión totalmente distinta, le va a abrir el panorama. Tenemos sueldos bajos. ¿Cómo retener al personal con experiencia? Lo que les hablaba de las certificaciones. Si tengo todos esos retos, ok, pero también contamos con muchas otras ventajas. Contamos con talento joven, ideas nuevas, creatividad, redes de alta velocidad, equipos de cómputo con gran capacidad. No todo está perdido. Y es ahí donde tenemos que ser creativos. Tenemos, ¿cuántos países llevan un censo, ¿no?, de gente que se interese por las tecnologías, que se interese por la ciberseguridad? ¿Por qué no generarles retos, desafíos? Las nuevas generaciones les encantan los retos. ¿Por qué no hacer challenge enfocados a su entorno? Y estoy hablando desde un hackathon, un hack day, llámenle como quieran, pero que les fomente esa competencia, que les guste ese reto y desafío. Y no tienen que poner la supercomputadora. Pueden poner desde un PlayStation como premio, lo que sea. Creatividad es lo que se necesita. Hablamos de robots, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de apps, hablamos de cosas que pueden ayudar al nuevo sistema de registro en línea de la universidad. Cómo mejorarlo. A ver, vamos a hackearlo, vamos a encontrarle vulnerabilidades. Y no es para que cambies tus calificaciones, es para que en el entorno tú te sientas seguro de usarlo al momento que te estás inscribiendo a tus materias. Y eso generarlo de manera continua.
prevenir, corregir los bugs, los parches, y se van ayudando en su entorno. Formen eventos entre universidades. Y no estoy diciendo hackense entre ustedes, así como los intercolegiales de baile, pues hagan intercolegiales de hacking. Y se puede hacer. Tenemos que hacer creativos esas ideas. Tenemos algo muy rico para todos, redes de alta velocidad. Todos los ataques son probados, primero, en cualquier ambiente académico. No duden que WannaCry, los primeros, no duden que cualquier problema fue probado en la infraestructura. ¿Cuál es el problema? Que no lo vimos, porque a lo mejor no tenemos la tecnología, a lo mejor no tenemos a la gente, a lo mejor no tenemos los sensores. Señores, pero tenemos a la gente, podemos enseñarla, hagamos convenios con quien tenga la tecnología, a quien nos pueda dar un curso, capacitación, creemos una red de watchers en las universidades, sobre todo aquellas de alta tecnología. Y a partir de ahí, empujar. Siguiente, ¿cómo poder apoyar dentro de esa transformación digital como lo aparece allí? Existen muchos otros sectores, es simplemente un ejemplo. Cómo la ciberseguridad va a apoyar nuestros egresados en los diversos sectores. Hoy día yo les hablo que el financiero es de los más atacados, con ataques, créanme, muy agresivos, mucho más sofisticados y sobre todo de poco riesgo y mucha ganancia. Y es ahí donde necesitamos a las mejores mentes para que nos ayuden a resolver esos problemas complejos. Modus operandi, que ahí, desde luego, vemos una fusión también de cárteles o cibercarteles que ya está mezclado con una serie de cuestiones. El gobierno, uno de los más atacados, por ejemplo, de los primeros en ser atacados, Anonymous, etcétera, etcétera. El educativo es el principal sector para poder probar ataques para poder detectar, poder poner un premio. Y el premio puede ser un reconocimiento. Hablaba ahorita Tomás de reunirnos el próximo octubre y ahí me dará mucho gusto que estemos premiando a la gente que haya descubierto nuevos bugs, premiar ese talento. Y desde luego, otro que se viene donde estamos viendo un alto valor, un incremento de alto valor, que es el sector salud. Es ampliamente lucrativo y que está ya en la mira de los intrusos. Bueno, entonces, cuando yo les hablo de carreras interdisciplinarias, yo hablo de, ya tenemos, hacer un reshape de lo que ya tenemos apoyándonos en las nuevas tecnologías. Pero no nada más en las TICs, sumemos el TAC y sumemos todos los elementos en su conjunto para que nos puedan formar mejores profesionales. Voy cerrando la presentación. ¿Cómo lo puedo enfrentar? Solucionar las deficiencias con talento. Y aquí quiero ser muy claro. Promover las actividades disruptivas que les llamen la atención, que les rompan el algoritmo a las nuevas generaciones, para que les dé esa motivación de poderse inscribir, de poder participar, de poder jalar esas mentes que están aisladas. Y muchas veces nosotros también somos responsables y los aislamos. Celebrar bootcamps, guías de hackathon, detectar talento temprano. ¿En cuántos países se está haciendo esta parte de detectar talento desde primaria, secundaria, preparatoria? Créanme, pocos países, hablo de los países a los cuales nos estamos dirigiendo, en donde hay un programa en la cual desde los primeros años estemos educando los riesgos, no riesgos, por qué sí dar datos, qué es un fake news, que desde ahí se vaya educando, ¿no? Y vayamos entendiendo el por qué si mi cuenta y mis datos son vulnerados, ¿qué puedo hacer como ciudadano? ¿Cómo puedo mejorar estos problemas? Si nosotros hacemos partícipes, claro, en su entorno, llámese en el entorno de educación en que estén,
vamos a tener mejor gente formada que nos puede ayudar a solucionar los problemas del futuro. ¿Cuántos llevamos un censo de formación de usuarios interesados? Hay gente que detectamos que trae grandes ideas y de repente le perdemos el censo y no sabemos qué pasó con esa gente, con las ideas que tenía. Tenemos que enfocarlos, tenemos que darles un seguimiento para poderles canalizar esa energía, esas ideas en cosas positivas. Créanme, que es lo que veo mucho en nuestros países de América Latina, que no atendemos, no damos seguimiento de estas mentes inquietas y de repente yo me he encontrado con esas mentes inquietas 15 años después y están hackeando. O son parte de una banda de cibercriminales, como me ha pasado en 2 o 3 casos, y créanme, no es grato. Porque si hubiéramos podido enfocarlo desde la primaria o secundaria, esa energía en cosas positivas, estaría ayudándonos desde este lado a poder tener una mejor transformación digital, un mejor entorno. Hay un punto que también quiero hablar. Tenemos que cambiar el enfoque que la ciberseguridad, la tecnología, es exclusivo del género masculino. Solamente el 11% del gremio, y estos son estadísticas hacia finales de este año, se estima que será mujeres. Y ya ni les digo mujeres dirigiendo estrategias de ciberseguridad, que son contadas. Señores, en mi paso por el ambiente policial, lo que les puedo decir es que llegué a entender que las mujeres tienen muchísimo talento. Muchas agencias internacionales, agencias de gobierno, han entendido esto y, por ejemplo, analistas de inteligencia, conocí cuerpos en los cuales son mujeres, por su gran capacidad de análisis. ¿Quién atrapó a Bin Laden? ¿Quién llegó a la pista de Bin Laden? Fueron mujeres. Hay que entender que esto no es exclusivo del género masculino y tenemos que invitarlas, porque hay problemas y tenemos que entender y respetar que ellas pueden solucionar, que pueden ayudarnos a solucionar y que juntos pueden compartir recursos. El valor no está en el contenido, va a estar en esos programas disruptivos, cómo ustedes motiven a los estudiantes, las actividades que hagan, ese plus, esa visión que ustedes les den. No va a ser la materia va a ser un commodity. Pero lo que sí va a ser diferencial es esos programas disruptivos que logren ustedes capitalizar, motivar al alumno. Bueno, ya para entrar a las conclusiones. Las universidades deben entender que el gobierno, sector privado, les van a buscar. Porque ahorita en el sector privado, llámese sector financiero, les están pegando y créanme, necesitamos talento. Necesitamos gente que nos ayude. Ideas hay, pero necesitamos plantearlas, porque nos está agarrando con los dedos en la puerta. Y van a necesitar talento rápido. Hablábamos de 1.8 millones la estadística de 2017. Se estima que sean más de 2.2. ¿De dónde vamos a sacar todo ese personal? Y necesitamos crear una asociación. No es malo trabajar en universidad con el sector privado o con el mismo gobierno. No es malo. Al contrario, creo que todos podemos beneficiarnos. Y ahí yo veo que el sector académico es importante para esta transformación. Ojo, no solo es la ciberseguridad. Tenemos que potenciar otras disciplinas. Cómputo cuántico, se habla muy poco. Ya tenemos los primeros computadores comerciales. Inteligencia artificial, nuevos lenguajes de programación, teoría de grafos, big data, una mezcla de diversas tecnologías. Bueno, conclusiones, porque sé que lo más rico es escucharlos y tratar de entender cómo apoyar en esa discusión rica y democrática. ¿Cómo lo enfrentamos a través de estas conclusiones? Las universidades deben ser más resilientes a las nuevas tecnologías, adecuarnos rápido, entender rápido y reaccionar.
no veo universidades que estén apoyándose en las nuevas tecnologías. Y debemos de hacer de manera transversal carreras interdisciplinarias. Unamos esfuerzos. Tenemos poca gente, tenemos sueldos bajos, ya vimos qué carencias tenemos. Pues unamos esfuerzos, compartamos recursos, programas, y que el plus sea ese modelo educativo. Esa parte disruptiva en la educación que yo pueda aportarle y generar competencia entre ellos. Yo les hablaba de una competencia tipo hacking intercolegial, entendiendo, ¿no?, de antemano que ambos deben de salir beneficiados. Reconocer y promover talento de gente avanzada, detectarlos, darles un seguimiento. Hay gente que hay que entender que ve las cosas de manera más simple y a veces nosotros nos perdemos en ese cubo de Rubik tratando de que todos los colores se alineen, y hay gente que ve la solución desde lejos, desde otra óptica, y tenemos que cuidar, reconocer que existe gente que puede verlo de manera más sencilla que uno, y tenemos que cuidar la formación de esta gente, propiciar más involucramiento del género, generar formaciones ad hoc a las nuevas generaciones. ¿A qué me refiero en este punto? Las nuevas generaciones, llámese generación Z, o las nuevas que vengan, son generaciones que están enfocadas hacia ver un video de 2 minutos, 3 minutos. Posiblemente la solución para poder involucrarlos en estos problemas sea un modelo educativo con videos cortos, porque es la forma en que ellos crecieron y aprendieron. Y a lo mejor tenemos que turnar la enseñanza, los proyectos, hacia ese entorno en el cual ellos se sintieron cómodos o se fueron formando. Crear redes sociales académicas de hacking, ¿por qué no? Y premiando, el hacking no es malo, siempre y cuando se maneje sobre ciertas cuestiones en el entendido que es el old vintage, el hacking. El hambre del conocimiento, el premiar, el privilegiar, el desarrollar, el conocer cómo funciona el dispositivo y cómo poder mejorar el funcionamiento de ese dispositivo. Desarrollo de apps, de intercambio de conocimiento. Bueno, ya hablé mucho. Me gustaría entrar en la parte de lo que yo estoy viendo, de la experiencia que tengo, y abrimos el debate para poderlos escuchar. Jesús, se te acopla un poco. Sí, un segundo. Ahora. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que una presentación muy interesante y sobre todo destaco la parte de colaboración, ¿no?, que has ido haciendo hincapié durante gran parte de la presentación, en que esa colaboración es fundamental, sobre todo en un tema tan importante como la ciberseguridad. De ahí creo que en MetaEd la colaboración está en nuestro ADN y eso es fundamental para nosotros. Entonces, bueno, para los que han llegado un poquito más tarde, yo soy Jesús Martínez, soy el coordinador internacional, el coordinador de MetaEd internacional de los grupos de seguridad, y lo que vamos a hacer ahora en la parte de preguntas, vamos a ir dando acceso a varios compañeros que tenemos esperando para que puedan plantear una serie de preguntas, y también iremos atendiendo todas las preguntas que vayáis dejando en preguntas o en el chat, ¿vale? Así que vamos a empezar por José Luis Ponce, que es el secretario ejecutivo de MetaEd en México. José Luis, ¿tienes acceso ya? Sí, así es. Pues muchas gracias. Saludos a todos en MetaEd, Jesús, colegas, Javier, Tomás, Juan Carlos, acá en Ciudad de México también. Pues fantástico. Mira, Juan Carlos, pues gracias por tu presentación. Ha sido muy rica. Tú has sido estandarte en ciberseguridad en nuestro país y ahora en otras latitudes también. Pues bien importante. En la sesión anterior, en el webinar anterior se habló mucho de inteligencia artificial
Yo quisiera un poco que redundaras cuál es tu perspectiva en este sentido, tanto del Big Data, de las telecomunicaciones y obviamente del papel de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, en primera instancia. Y en segunda instancia, un poquito basado en tu experiencia y ya obviamente a corto plazo, a bote pronto, como decimos por acá, ¿qué estrategias a corto plazo recomendarías en el sentido de esta formación de redes colaborativas? Mira, yo me imagino una red iberoamericana en ciberseguridad que pudiera ser conformada desde MetaRed. Sería fantástico tener algo así a nivel Iberoamérica. Nosotros lo hicimos, recuerdas, hace años como Red Nacional de Seguridad en Cómputo en el año 2003 oficialmente, aunque veníamos con años anteriores trabajando en ello a nivel con más de 100 en aquel entonces. Tan factible sería esto como una estrategia también a corto plazo y obviamente esto que es la formación de capital humano y la captación de talentos, ¿no? Que a veces se van al lado oscuro. Quisiera esas dos perspectivas. La primera, el papel o la perspectiva de la inteligencia artificial y el Big Data en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Qué pasa? ¿Es solo el principio? Y obviamente esta segunda, la captación de talento, la formación de capital y estas redes de colaboración, que no solo son para formar personas o nuevos egresados que nos van a dar soporte, sino también para gestionar y gobernar la ciberseguridad de quienes ya actualmente administran las infraestructuras y todo esto que va en las universidades. Adelante. Ok, bueno, mucho gusto, José Luis, un gran gusto saber que sigues en el campo de la academia. Sí, gran compañero de muchos otros años donde pudimos crear muchas cosas. Respondiendo a tu pregunta, mira, esto es solo el inicio. Toda la parte de inteligencia artificial, Big Data, nos está llevando a otra cosa, Machine Learning, nos está llevando a Deep Learning y a nuevas cosas. Donde requerimos gente, gente que desarrolle, programe algoritmos, donde requerimos automatizar para poderle desarrollar productos no solamente al sector financiero, al sector gobierno, a la sociedad en general. Y es ahí donde nosotros vemos que esto es apenas la punta o el inicio del iceberg para poder desarrollar una serie de insumos que sean en beneficio de la sociedad. El problema, como lo comenté, tenemos gente muy poca especializada en ello, es la realidad. Tenemos muy pocas disciplinas desarrolladas. No hay ahorita, por ejemplo, en España, yo vi y celebré con gusto hace par de meses que se desarrollaba un congreso de DevOps. Vaya, bienvenido. Por lo menos veo un país que ya está celebrando congresos de DevOps. Viajando, conociendo países, de estar conociendo policías, de estar conociendo gobiernos, es que hay talento en todos lados. El problema es saber cómo encauzarlo, cómo detectarlo y canalizarlo para crear cosas buenas hacia la parte de la ciudad. Incluso cosas malas, pero que sean cosas que podemos detectar, estudiar y rápidamente reaccionar dentro de esta parte. Respondiendo a tu segunda pregunta, claro que se pueden crear esas redes de conocimiento. Nunca es tarde para poder empezar un esfuerzo, y más si ese esfuerzo, pero empecemos por algo. ¿Por qué no empezamos por en nuestro entorno, en nuestra universidad, en nuestro país, a formar esas redes de conocimiento? El conocimiento muchas veces, ¿de qué sirve si alguien lo sabe, lo conoce y se lo queda para él? Necesitamos en estas nuevas generaciones hacerles entender que compartamos esa visión de poder resolver un problema, de poder resolver ciertas situaciones y compartirlo. Yo hablo de redes sociales, de hacking, no hablo de poderlas formar. Y no estoy hablando de crear algo, estoy hablando de usar lo que ya está y unirnos a esos esfuerzos, pero propiciar algo disruptivo que les motive. Yo creo que si somos creativos en México, en Chile, en Argentina, en España, y tenemos el apoyo, y no estoy hablando, muchas veces se malentiende de que sin apoyo económico no va a funcionar. Insisto, se puede hacer con lo que tenemos hoy día.
El punto es empezar, tener una idea hacia dónde queremos llegar, qué queremos compartir, qué resultados y metas, como dices, a mediano y a largo plazo. A mí me gustaría llegar en un año y decir, tenemos ya un seguimiento de gente interesada en tecnología en México porque se celebraron 2 hackatones en tales regiones del país. En Chile, mira, esta es la situación de gente interesada en ciberseguridad. Las carencias son, hay que enfocarlas por aquí y por acá. Poder hablar con las personas apropiadas, con la gente que tenga los recursos y decir, oye, recomendamos una carrera que incluya este tipo de formación. Ideas, mover. Tenemos que ser creativos para poder impulsar ese talento que hoy día se está formando, para bien o para mal, como ya lo dijiste. Para mí es triste ver que hay gente que ese conocimiento lo está usando para cosas malas. Y yo creo que ahí mucho somos responsables de poder formar y encauzar ese talento. Bueno, José Luis, no sé si tienes alguna pregunta más, José Luis. Pues no, y realmente prefiero que platiquen ahorita los colegas y no nos acabamos el tiempo, pero les recuerdo el día 2 de octubre en la ciudad de Monterrey, en la sede de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hago la invitación, recuerdo la invitación de Tomás Jiménez. Allá nos vemos. Bueno, pues tiene la palabra Álvaro Fuentes. Álvaro, cuando quieras. A ver, ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí todavía son buenos días. A ver, agradecer la invitación y la calidad del expositor. Y mi pregunta va un poquito sobre la formación y tal vez sobre estas mismas redes de colaboración que podríamos montar en MetaRed. Hay una inquietud nacional que me gustaría transmitir y que eventualmente es posible. En términos de formación, dado la velocidad en que cambia las amenazas, el tipo de amenaza del conocimiento, ¿qué estimas tú dónde es mejor, en qué nivel de formativo es mejor abordar la especialización en ciberseguridad? ¿Hacia nivel de pregrado? Tienes una carrera de 4 años, 5 años, donde habitualmente cuando llegas al final muchos de los conocimientos ya han mutado. A nivel eventualmente de un diplomado, de una actualización un poquito más enfocada en puntos particulares, o derechamente a nivel de un magíster en ciberseguridad muy técnico, muy actualizador. Y la segunda tiene que ver un poquito con la colaboración, que eventualmente ya más en la línea operativa de lo que son las funciones internas de ciberseguridad dentro de las universidades. Eventualmente exponer la posibilidad de armar una suerte de red de oficiales de seguridad de las universidades, donde estemos comunicando y actualizándonos sobre las amenazas que están emergiendo, poder colaborar permanentemente, no solamente a nivel nacional. Esta es una de las iniciativas que nosotros queremos hacer en MetaRed en Chile, pero eventualmente tendría mucho más sentido si tenemos una colaboración un poquito más iberoamericana, incluyendo lo que está pasando en España, México, Colombia, Argentina, que están aquí representados. Eso es una inquietud que les dejo. Eventualmente la posibilidad de armar esta red más bien técnica de información con los oficiales de seguridad de las universidades de cada uno de nuestros países. Esos son los dos comentarios o preguntas. Bien, hay problemas de audio. De repente dejé de escucharte. Sobre todo la última pregunta no la escuché completa. ¿La repito? Sí, por favor. No, la segunda tiene que ver con la posibilidad de coordinar una suerte de comunidad de oficiales de seguridad de las universidades. A nivel latinoamericana, que de alguna forma retroalimente de conocimiento, de nuevas amenazas, de actividades que se están haciendo en diferentes partes de Latinoamérica. Eso es para resolver. Bien, te respondo a la primera. La primera, mira, es algo complicado porque cada instancia lo está resolviendo en base a sus necesidades del entorno. ¿Qué veo, por ejemplo, en Chile? Que los ataques que sufrieron el año pasado, voy a hablar, por ejemplo, de España. En España el WannaCry fue un parteaguas muy importante, porque ahí las empresas, las universidades, el gobierno se dio cuenta de la importancia de la ciberseguridad
y fue un breakout para que las empresas invirtieran y se concientizaran más en la importancia de la ciberseguridad. En el caso de Chile, los ataques que hubo ayudaron a que por lo menos ya se nombrara un ministro, una serie de cosas, ¿no?, alrededor, que por lo menos ya le dan una importancia. En otros países, lo que hace falta, y fíjate de lo que voy a decir que a lo mejor sea malo, vendría haciendo falta un WannaCry o un evento mayor para que ayude a los directivos tomadores de decisión a la importancia que existen del tema de ciberseguridad para hoy día en una revolución. Yo que recomiendo, pues que la problemática de cada país es exclusiva y van tomando diversas medidas. Yo creo que aquí como entidad, hablo MetaRed o hablo de comunidad académica, lo que sí podríamos promover es algo estándar que nos ayude a todos, partiendo de cursos de formación que pueden ser por videos, pueden ser algo muy sencillo o algo formativo, una semana formado, teórico-práctico, que incluya la parte también de gestión administrativa, pero de manera general, sin meterte en especialidad de programación o de cuestiones de criptografía, etcétera, etcétera. Pero que sí de un nivel formativo, ¿no? Por lo menos a toda la parte que tú comentas, una red de CISOs, que es muy necesaria, de todos los CISOs de ciberseguridad de las universidades, pero yo iría más allá, cuidar de no infoxicar a los CISOs o a los responsables de tanta información. Cuidemos, mira, ¿yo cómo lo resuelvo eso? Muy fácil. Hago un estudio de qué es la parte más importante que debe recibir un CISO en materia, hablo en este caso académico, y generarle un boletín de inteligencia. Y que ese boletín de inteligencia se enfoque hacia los recursos que él tiene. Él a lo mejor tiene una infraestructura de red. Si llega un nuevo virus, un ransomware, es importante que lo sepa. Que ya salió una nueva normativa, un ISO 27, tantos, bla, 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 que esa parte central para que dentro de todo ese mundo de infoxicación que vivimos, se enfoque a esa parte que es es macro importante para las labores que él desarrolla día con día. Si logramos hacer una red de CISOs y además tú le das un boletín de inteligencia dirigido a un CISO académico, vas a poder dar ese brinco para ir enfocando los esfuerzos y que no se pierda en la vulnerabilidad de Python, no sé qué. ¿Es importante para el CISO? No, porque para eso tiene un área de programación que sabe que ellos van a parchar ¿no? Y un área de sistemas que en teoría debe de estar actualizando los sistemas. Pero él sí debe de enfocarse en la parte macro. Oye, los modelos educativos en ciberseguridad están avanzando hacia un nivel donde el cual la inteligencia artificial se vuelve base para tal. Eso es importante que lo vaya sabiendo. ¿Qué recursos tengo en mi universidad, en mi entorno para poderlos enfocar? Si logramos hacer esa comunidad de CISOs y logramos enfocar a un boletín yo le llamo de inteligencia, para que no se me infoxique y atienda lo que realmente deba de atender, podemos estar del otro lado. Estupendo. Álvaro, ¿tienes alguna pregunta más? No, súper bien. Yo me tengo que retirar, tengo otra reunión en 3 minutos más, así que pido disculpas por no escuchar. Sobre lo que comentaba Álvaro, solo decir que precisamente en la reunión dentro del entorno de la NUIATIC, en la reunión de México, la idea es profundizar en esta red de CISOs internacional que comentaba Álvaro, de la cual ya hay un germen importante solo a nivel nacional en España, que conoce muy bien Paco Sampalo, que es el presidente del grupo de trabajo de ciberseguridad en España, y la idea es una extensión del mismo a nivel internacional y es un poco de lo que trabajaremos en México el 2 de octubre, como respuesta a lo que comentaba Álvaro. Hasta luego, Álvaro. Gracias. Hasta luego. Vale, gracias Álvaro. Bueno, no lo he comentado, Álvaro es el responsable del Grupo de Seguridad de Chile. Y ahora tiene la palabra Francisco Sampalo, que es el responsable de seguridad del Grupo de Seguridad aquí en España. Francisco, cuando quieras. Hola, ¿me oís bien? Sí, clarísimo. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación y sobre todo gracias a Juan Carlos, porque bueno, ha aportado ideas muy interesantes, su tiempo, su conocimiento, o sea que encantado, ¿no?, de haber escuchado la presentación. Voy a ir concreto, ya siguiendo también un poquito con la pregunta anterior, creo
desde el papel de lo que aquí llamamos en España responsable de seguridad, o que se puede decir CISO, vaya, ¿no? En definitiva, en general. Claro, tú has orientado tu presentación un poco digamos, hacia la parte docente, ¿no? Cómo generar contenidos o titulaciones para satisfacer una demanda de mercado y tal, ¿no? Entonces, yo creo, claro, nuestra preocupación como CISO internamente es más la gestión de la seguridad. Obviamente, no llegamos al estudiante final y si llegamos al estudiante final, entiendo que tenemos que hacerlo a través del profesorado. Entonces, yo quería, ya yendo, digamos, a lo concreto, que tú ya con tu experiencia nos comentaras algunas iniciativas concretas que podríamos promover los propios CISO de contacto con el mundo docente. No sé si sabes que a veces son dos mundos separados, ¿no? El mundo de la gestión, del día a día, con el mundo de la docencia, ¿no? Entonces, algunas iniciativas concretas en las que CISO o responsables de seguridad o técnicos de seguridad podamos hablar, compartir con los profesores para llegar a los estudiantes. Un poco preguntarte por ahí. Claro. Mira, como yo lo resuelvo, te lo digo en los distintos sectores, ha sido a través de desayunos abiertos, por ejemplo. ¿Nos invitas tú al desayuno? Bueno, tú sabes, siempre hay café, etcétera, ¿no? Y fuera de micrófono, a ver, tenemos esta situación, ¿cómo podemos mejorar nuestro ecosistema? Miren, nosotros estamos viendo desde la gestión este tipo de problemas. Yo creo que es importante transmitir esto. ¿Qué estamos haciendo para poder mejorar el aprendizaje de los muchachos? El poder aterrizar esto. En los próximos planes podríamos incluir este tipo de enseñanza. Vemos que no se está haciendo énfasis en la gestión, sino que se está haciendo un enfoque muy técnico. Entonces tenemos que equilibrar, ¿me entiendes? Yo lo he manejado a través de desayunos o de reuniones informales. Yo le llamo BOFs, Leaders of Feeder Seasons, donde sin micrófono nos decimos lo que vemos y podemos mejorar el ecosistema. Y ese es el objetivo. Juan Carlos, pero ¿a qué nivel? ¿A un nivel ya más de gobierno de la universidad o directamente con el profesor concreto de tal asignatura? ¿A todos los niveles? Los dos, el dos booking. Porque a nivel de gobierno tú dejas registro de los esfuerzos que estás haciendo, lo que estás impulsando, y a nivel ya del profesorado, por lo menos que tome nota de lo que tú estás registrando y lo que les estás transmitiendo, pero lleva propuestas. O sea, no es de que nada más les digo lo que veo, sino les propongo que para el próximo ciclo, o si es posible esto, miren, aquí tengo trozos que puedo aportar de información como ejemplos. O miren, ¿por qué no armamos una red de vigilantes? Es una idea ahí, ¿no? Armemos una red de vigilantes donde veo un incremento de ataques y yo creo que ahí ustedes hagamos unas prácticas con los muchachos. Les damos una formación de 1 a 2 horas. Les decimos a los de MetaRed, a Tomás, que nos haga un curso de detección de intrusos o de análisis de tráfico. Y hacemos un curso, les da la motivación a los muchachos de que van a adquirir conocimiento y hagamos una red de vigilantes donde nos van a ayudar a medir el tráfico, nos van a ayudar a detectar nuevos ataques. Vas trabajando con el profesorado de manera continua y pueden salir ideas de los mismos alumnos, productos. Se queda a veces. Sí, a veces queda un poquito del profesorado. Okay. Vale, es que se ha cortado, Juan. Al final, un poquito. Justo los Vale. últimos 10 segundos. Lo que comentaba era simplemente propiciarlo, propiciar ese a veces comunicación fría que existe entre la parte de gestión y el profesorado y motivar a que tú pongas el paso inicial, que pongas quizá los primeros insumos y a partir de ahí ir generando una cadenita en la cual los mismos alumnos con el paso del tiempo nos van a ir proponiendo diversas ideas, formas de automatizar y generar ese conocimiento que es parte de la misión del ADN de la academia. Okay. Francisco, ¿tienes alguna pregunta más?
Nada, simplemente recoger también la invitación de José Luis y de Tomás y lo trasladaré a las instancias superiores, tanto académicas como domésticas, y a ver si me dejan participar allí en México. Claro. Bueno, pues tiene la palabra Javier Díaz, que es el coordinador del Grupo de Seguridad de Argentina. Javier, cuando quieras. Hola, bueno, Juan Carlos, muy interesante la charla. Yo tenía la idea, digamos, nosotros acá formamos bastante gente de nuestro equipo participando de Capture the Flag Contest en todo el mundo y demás. Pero si tú te fijas, hay en general, baja participación de la región. Estaba pensando que tal vez una cuestión interesante a promover desde MetaRed sería hacer una competencia tipo de Capture the Flag Contest o algún cyberdrill que armáramos nosotros con problemáticas nuestras, digamos. Eso podría ser interesante hacerlo como disparadores, tratando de promover, digamos, competencias que puedan oscilar entre 12 o 24 horas, depende del estilo que querramos, pero donde los chicos toman ideas de distintos roles que se juegan cuando hay un ataque, digamos, quién lo monitorea, quién lo retiene, quién lo mitiga y ese tipo de cosas. A mí me gusta bastante esa formación de Capture the Flag Contest y me parece que es algo que uno podría tratar de promover, digamos, copiando algunos de los modelos que usan la Universidad de California, Universidad de Daxton o cosas por el estilo. Y me parecía que podría ser una buena idea, quería checarlo contigo. Y la otra tiene que ver con la idea de, si tú piensas que sería pertinente que tuviéramos una especie de sello de confianza de los servicios que damos en la universidad, como que esos servicios, digamos, son chequeados o resisten vulnerabilidades o resisten algún tipo de cuestiones que uno pueda, digamos, de alguna forma nos podamos acreditar entre las universidades de MetaRed de forma tal de que cuando uno está usando un servicio sepa que ese servicio ha sido de alguna forma testeado o acreditado por alguien. Bueno, lo primero, veo muy buena iniciativa lo que comentas, lo del Capture the Flag, es algo que ha dado muy buenos resultados, pero es para comunidades que ya están en un nivel de madurez medio avanzado, es decir, ya tienen su comunidad, ya intercambian conocimiento, etcétera, y ahora sí, ya que formaron sus comunidades locales, ahora sí, podemos empezar a testear entre los distintos grupos. Yo lo veo una gran iniciativa, te comento, participamos en muchas, tenemos cómo hacerlo también. Hace cerca de 10, 12 años con José Luis Ponce, armábamos un reto forense con España, la UNAM y todo esto, y eso todavía sigue vigente. Poníamos un reto forense en línea, la gente descargaba y analizaba qué trozos de información, etcétera, etcétera. Ideas hay para aventar para arriba y creo que podemos fomentarlo una vez que lleguemos a ese nivel de madurez donde ya tengamos los equipos, las comunidades consolidadas, ir a aspirar. Yo, ¿sabes qué? Lo pondría, Javier, lo pondría en un roadmap de decir, creamos comunidades de aquí a 6 meses y a partir del mes 8 ir poniendo retos y desafíos. No lo sé, es cuestión de dialogar. A mí me gusta la democracia. Entendamos que algunos grupos estarán más avanzados, otros se estén formando como comunidad, ¿no? Y a partir de ahí, tirar para adelante, ¿no? Yo sería de esa idea. Perfecto. La segunda pregunta que me hacías era relacionada con... Un sello de confianza de los servicios que damos en las universidades. Mira, este es un tema que hay que manejar con mucho cuidado, porque si tú pones en una página web de una universidad o en los servicios escolares, etcétera, que ya existe o que el sello está cuidado por el grupo de ciberseguridad de la universidad o de MetaRed, Se ha vuelto a ir. Vamos a esperar un momento. Se corta un poquito. Creo que se cortó, ¿no? Sí, se cortó, pero... Vale, retomo. Es un tema que hay que manejar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque manejar un sello de confianza significa que tengas tú un equipo, una infraestructura que esté notificando de los nuevos servicios que están suscitándose en las universidades. Que en donde estén alojados esos servidores estén actualizados continuamente. ¿Quién lo puede hacer? Pues el grupo de seguridad de la universidad. Imagínate que una vulnerabilidad de día cero
y hackean los servicios escolares de la universidad. Para muchos va a ser el hazmerreír, ¿no? De que tiene un sello de seguridad y se está vulnerando la seguridad. Yo creo que aquí yo no veo esto malo que se discuta, que se hable. Mis experiencias con estos sellos es que a mediano y largo plazo no funcionan. Funcionan muy bien como una estrategia inicial para todos. Te da un cierto grado de seguridad, siempre y cuando se esté monitorizando de manera continua, que sea una de las tareas de los grupos de seguridad de cada país, que lo esté monitorizando de manera continua. Pero es meter en un desgaste, en una presión mayor a MetaRed o a los grupos de seguridad. Yo prefiero que la seguridad, mi punto de vista de lo que he visto en los distintos sectores donde he participado, entre más silenciosa sea la ciberseguridad, siempre y cuando se haga, mucho mejor. No anunciarla a bombo y platillo, porque si no te vuelves un objeto para el hacker de poder vulnerar y obtener ese trofeo. Pero hablámoslo a debate. Bueno, Javier, no sé si quieres contestar. No, nosotros en realidad tratamos de chequear todos los servicios de seguridad que pone el sistema SIU en las universidades. Cada vez que el sistema SIU deploya alguna versión nueva de algo, en este caso ahora, por ejemplo, está con el sistema de expedientes, nosotros hacemos una especie de certificación de vulnerabilidades. El pelado en general, como tú dices, es a nivel silencioso. La duda era si valía la pena hacerlo más visible. Un assessment, riesgo, ¿no? Ahí yo lo que te diría es, mi respuesta sería hacer un assessment si vale la pena o no vale la pena y que venga la democracia, ¿no? Vale, estupendo. Pues, bueno, yo tenía una pregunta, Juan Carlos, y es, bueno, al final el objetivo de MetaRed como tal es el colaborar y aprender un poquito entre todos, ¿no? Sobre todo en problemas globales y tan importantes como la ciberseguridad en el momento actual. Pero me surge la duda, ¿cómo crees que afecta la normativa de cada país en ese sentido? Pues mira, para mí es muy complicado porque ¿qué es lo que yo veo? Yo te hablo de que veo en algunos países, el caso por ejemplo de España, donde hay normativa como la LGPDR, que está ayudando a que haya una concientización, a que haya una preocupación. Mis preguntas en las conferencias que suelo dar en España, me llamaba mucho la atención que en 2007 me preguntaban los ISOs, oiga, ¿y cuánto tiempo me van a dar de cárcel? Entonces empecé a entender, ¿no?, que había una normativa donde hacía responsable al responsable de ciberseguridad por no poner los controles y que había una multa y que si no se pagaría con la factura. Lo que te quiero decir es que en el caso, por ejemplo, de Europa, ha ayudado esa regulación que existe y que en la misma comunidad europea están elevando los estándares, ¿no?, de ciberseguridad para proteger los datos, para proteger la regulación, las fugas de información y tener una mejor ciberseguridad. En el caso de Latinoamérica, aunque no conozco a fondo la situación de todos los países, trato de involucrarme y de leer los países que visito, Chile, Colombia, Perú, México, Guatemala, Panamá. Lo que nos hace falta mucho es esos mecanismos de control, que leyes tenemos, pero no las aplicamos. Tenemos muchísima legislación, pero somos países que no nos gusta respetar la ley históricamente. Y mientras no tengamos mecanismos coercitivos, fíjate lo que estoy diciendo, o sea, ustedes si tienen mecanismos coercitivos, Juan Carlos, hemos perdido los últimos segundos otra vez, disculpa. Vale, comentaba que mientras no tengamos esos mecanismos o leyes coercitivas, o sea, no hablo de que leyes hay muchísimas, pero esos mecanismos coercitivos que sancionen
a la empresa, que sancionen al responsable de la ciberseguridad, difícilmente vamos a lograr el que se pueda cuidar y elevar este nivel de concientización. Hasta que no venga una nueva ley y que impulse. Yo creo que MetaRed puede ser un catalizador que pueda ayudar a poder revolucionar. No estoy diciendo que MetaRed sea quien impulse eso. Lo que estoy diciendo es que con la ayuda de España, de lo que está pasando en España, más lo que vemos que está pasando, bueno, en Europa en general, más lo que está pasando en América, poder decir, señores, en 3 años o en 4 años, porque hay muchas empresas que están trabajando en España, etcétera, o en Europa, está esta nueva legislación, se está trabajando de esta forma, ayudemos a que el estudiante, ayudemos a que el CISO, ayudemos a que la organización entienda que la protección de datos hoy día va por acá en Europa, este es el tipo de legislación. Tomado la legislación en tu país, en Chile, en Colombia, en Perú, tratemos de entender y tratemos de tropicalizar, porque el día de mañana hay empresas que operan a nivel global y se tienen que ceñir a ese tipo de legislación o a ese tipo de mecanismos coercitivos. Esto tiene que ver un poco con protección de datos, esto tiene que ver un poco con legislación y también abrir un capítulo, ¿no?, de poder entender de cómo la ciberseguridad en diversos países va tomando forma para poder mejorar los entornos a través de medios técnicos, a través de medios legales, a través de medios de protección y regulación hacia el usuario final y hacia los consumidores. Yo creo que es un tema muy interesante que podríamos trabajar un grupo en MetaRed o en los diversos países para poder cada país aportar a ese nivel de conocimiento. Imaginemos que en Chile sale una nueva disposición, saber rápidamente cómo esa nueva disposición afecta o no afecta hacia el entorno y cómo se configura el mapa en todo Hispanoamérica de la parte de protección de datos y de regulación. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en concreto, por ejemplo, hace una aportación Manuel Piña de México que comenta que, a través del chat, que incluso en los estados de México los códigos penales no tienen las mismas tipificaciones de los delitos informáticos. O sea, que incluso dentro de un mismo país, en cada estado pueden tener distinta legislación. Pues voy a dar paso al resto de preguntas que tenemos en el chat. Por ejemplo, Daciel pregunta sobre se habla de capacitación, pero en México, ¿dónde se puede capacitar? Bueno, en México, primero la que comenta de la legislación de los estados es muy cierto, por eso México no ha firmado tratados muy importantes, porque no existe un código penal único, como muchos otros países sí, y eso va a llevar un poco de tiempo hasta estandarizar un código penal federal donde podamos manejar los delitos o este tipo de delitos a nivel federal. Lo siguiente, existen ya universidades donde ya existen desde programas de maestrías, doctorados. En nuestro caso lo estamos resolviendo en un diplomado con la UNAM, un diplomado en ciberseguridad. Nosotros, más que darle un enfoque de criptografía o administrativo, hicimos un merge de lo que es la parte técnica con la parte de gestión. Y a partir de ahí generamos un diplomado. Las reglas en el sector académico también hay que cumplirlas. Y hoy día la mejor manera de empezar a entender y a enseñar estos temas, nos lo indicaron que era a través de un diplomado, que eran cierto número de horas, y conforme fuera creciendo el interés y fuera creciendo los temas, podríamos llegar hacia una maestría. Pero eso con calma, porque hay que ir cubriendo también una plantilla que tenga un cierto nivel, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí existen programas, existen licenciaturas, sobre todo en el sector privado, que ya se enfocan más hacia lo que es la ingeniería en ciberseguridad. Pero bueno, es un esfuerzo que hay, por lo menos en la parte de México. Sé que en otros países ya los hay. A mí me encanta mucho, por ejemplo, ya hay muchos programas en línea. Vaya. Programas
con muy buen nivel y sobre todo lo veo en compañeros que los están tomando en línea o que los están tomando de manera presencial y la calidad de trabajos, créanme, que me ha sorprendido de lo que estoy viendo que están desarrollando en maestrías en línea, por ejemplo, en España o incluso en México. Estupendo, Juan Carlos. También preguntan, hay un par de preguntas de Mari y de Carmen, y de Jorge, que preguntan sobre, en las universidades es poco común que haya un área específica de ciberseguridad. Y la pregunta en concreto es si recomiendas alguna estructura para atender esa situación. Si sería bueno crear imagino que un CSIR dentro de la universidad, un centro de gestión de incidentes, etcétera. Bueno, una cuestión que siempre me ha gustado promover en ambientes académicos es, no necesitan formalmente tener que crear un CERT. Pueden tener un IRT, Incident Response Team, y pueden ser 1 o 2 personas, y después ir tomando forma para acreditarse ante un CERT, etc. Yo creo que aquí no les debe de detener el acrónimo, el logo, sino que lo que debe de primar es el objetivo, hacia dónde nosotros queremos llegar. Ciberseguridad es un conjunto de muchas disciplinas. Una de ellas es respuesta a incidentes. Y la respuesta a incidentes, existe toda una metodología, existe todavía toda una serie de procesos y lineamientos para poder estandarizar, de podernos certificar, pero es una de las muchas disciplinas que tiene la ciberseguridad en su conjunto. Un buen punto de inicio, desde luego que lo fue para mí en la universidad, al ver la cantidad de ataques que empezaban en su momento, y por eso empecé a crear mi primer CERT dentro de la UNAM, debido a esta. Después, entendiendo todo el concepto de ciberseguridad, fui entendiendo que era solo una pequeña partecita, pero puede ser un muy buen punto de inicio, y bienvenidos para todos aquellos que quieran crear. Existe material para formar grupos de respuesta a incidentes, existen organismos ya internacionales que nos podemos apoyar en ello, FIRST, muchos esfuerzos que ya existen y que podemos rápidamente subirlos al carro. Estupendo. Bueno, también Alejandro Hernández pregunta sobre tal vez la necesidad de preparar también a los docentes, que en muchas ocasiones no están actualizados ni a la tecnología y por ende a la seguridad que llevarían la era actual. Entonces, ¿qué recomendaciones se le podrían hacer para que esos docentes pudieran dar ese salto y aprovechar la tecnología de forma segura? Mira, es un buen tema, porque hay que tenerlos motivados, porque muchas veces el mismo profesorado no existe o no tiene la motivación y ya tiene sus programas, ya tiene sus guías, ya tiene sus exámenes, vive en un estado de commodity en el cual es difícil poderlo sacar de ahí. Yo creo que ahí tenemos que generar y propiciar que romperle ese ciclo para que actualice sus programas, y esto va mucho de la mano con lo que decía Francisco, ¿no? Oye, esto lo hago con la parte gerencial y con la parte técnica o el profesorado. Yo creo que tiene que ser con los dos, porque debemos de, primero, que a él le motive en la parte de dedicarle más horas o buscar los espacios para que él pueda tener un curso de actualización, para que al final del día se vea beneficiada la universidad y a su vez el profesorado. Entonces ahí se tiene que tocar la parte gerencial administrativa de la universidad, pensar en que su distribución de horas lo dedique cierto porcentaje de la semana hacia temas nuevos y que podamos obtener el recurso, ya sea un curso que podamos dedicarle a través de apoyos de las universidades de su país, de Metarred, o un curso de formación ahí que podríamos verlo, ¿no? De cómo actualizarte en temas muy rápidos o con estos webinars para que atienda 2 horas un webinar una vez al mes. Hay que ser creativos en ello, pero sí a través de las dos entidades, a través de la parte gerencial para que por
dentro de sus horas de dedicación, le dedique 2 horas o tantas a la semana académica que he visto, es que pocas veces se tiene la motivación del profesorado. Vale, gracias, Juan Carlos. Bueno, para terminar la última pregunta. Perdón, un segundo. También de la Universidad Hipócrates Acapulco, nos preguntan, están en fase de creación de un CERT y preguntan que en quién se podrían apoyar para estructurarlo y después certificarlo. Existen muchas instancias. No tengo problema en que me contacten y que podamos apoyarles. Si en algo hemos trabajado es en crear equipos de respuesta a incidentes, no solamente en México, sino a nivel Hispanoamérica, y podemos ayudarles y canalizarles, darles ayuda desde materiales, etcétera, y sobre todo, saber, muchas veces tú te traes las ganas de poderlo crear, pero a veces te pierdes en un mar de lo grande que es todo esto. Ayudarles a enfocarles hacia el mercado al cual se van a dirigir para que lo creen de manera efectiva. He visto muchos que nacen con mucho entusiasmo y al año ya no existen. ¿Por qué? Porque estaba mal planeado, porque no hicieron bien su modelo, no supieron venderlo hacia sus directivos, y es ahí donde tenemos un problema. Hay que enfocarlos y canalizar bien esos esfuerzos y recursos. Bueno, depende para terminar. Lo último que están aportando por aquí, por el chat, comparten una experiencia de Chile, de la Universidad Tecnológica de Chile y INACAP, donde han desarrollado una carrera de pregrado en Ingeniería en Ciberseguridad. Simplemente para el ponente, para el participante que lo preguntaba anteriormente. Y bueno, yo antes de terminar por mi parte, imagino que Tomás y también Susana van a decir ahora, para terminar, simplemente lo que comentaban Tomás y José Luis antes, recordar el encuentro internacional de coordinadores de ciberseguridad de cada país, de Metajer, que será el día 2 de octubre en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, y que está englobado dentro del encuentro ANUSTIC. ¿Vale? Entonces, le doy la palabra a Susana, de Comunicación Metajer. Un segundo. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo solamente quería comentar el próximo webinar que tenemos, que será el 20 de junio, y tratará sobre el futuro de blockchain en la educación superior. Este webinar tendrá una modalidad de mesa redonda en la que será moderada por José Manuel de la Chica y varios expertos junto con José Manuel en blockchain. Y ya por último también comentarles que les voy a pasar a todos ustedes, a todos los inscritos, un correo con la URL donde podrán ver de nuevo el webinar de Juan Carlos, por si alguien se ha perdido algo, les pasaré la URL para que puedan visualizarlo después. Muchas gracias a todos de nuevo y le paso la palabra a Tomás Jiménez. Muy bien, pues nada más, simplemente darle las gracias nuevamente a Juan Carlos Güell, su magnífica presentación y a todos por haberlo seguido. Tomás, ¿nos oyes? Sí, os oigo. ¿Me oyes tú? Ahora mejor, es que se te oye muy bajo. Pues, ¿nos escuchas, Tomás? Porque ahora mismo no te escuchamos nosotros. ¿Me oyes? Sí. Vale, pues solo quería decir que dar las gracias nuevamente a Juan Carlos. Tomás, si me escucha, no te estamos escuchando. No, sí se le escucha, Susana. Sí, se escucha muy bien. Perdona, se escucha bien. Se escucha. Vale. Bueno, pues por tercera vez, pero no me importa porque es más que merecido, le doy las gracias a Juan Carlos Güell, que se lo merece 3 y 30 veces, su magnífica presentación, y a todos los que han seguido este webinar. En el fondo de lo que hemos hablado básicamente es, efectivamente, como dijo Jesús, es el ADN de lo que queremos realizar, que es la colaboración en muchas tareas, pero fundamentalmente también en ciberseguridad, donde los retos a los que nos enfrentamos todas las universidades son tan ingentes y tan tremendos que, como Juan Carlos muy bien decía, pues es difícil que los atendamos en solitario. Precisamente algunas de las cosas que se han comentado desde Chile o de Argentina, querremos trabajar y ver qué acciones se está tomando cada país, cada universidad en cada país,
para ponerlas en común y trabajarlas conjuntamente será lo que veamos en la Universidad de Nueva León. Queremos sentar las bases de una colaboración interuniversitaria sin más reglas que las que cada universidad se quiera marcar y sin más límites que las de nuestro conocimiento, y nuestra capacidad y nuestras ganas de trabajar en común. Desde MetaRed, en lo que podamos ayudar, en lo que podamos apoyar para hacer que esto sea factible, en poner la infraestructura necesaria para que esta información y esta documentación no se pierda, o poder colaborar para facilitar estos encuentros, pues contaréis con nosotros. Y la idea es intentar ayudar en todo. En ciberseguridad, lamentablemente, es uno de los temas que más nos preocupan, que más nos acucian y, por lo tanto, los que de manera prioritaria queremos atender. Seguiremos manteniendo algunos encuentros multilaterales, bitrilaterales, como los que ya hemos mantenido entre España, Argentina, Chile, México. En España hay mucha documentación muy buena. Paco Sampalos ha tenido que ausentar, pero nuevamente dice que se pone a disposición de aquellos sistemas universitarios que quieran contar con los primeros estudios, los primeros indicadores que se tienen. Quizá al hilo de alguna de las preguntas, de las primeras cosas que debemos hacer es trasladar a nuestros superiores, a los equipos de gobierno, la problemática de la seguridad para que nos doten de herramientas para poder defender a nuestras instituciones de los problemas que tenemos, porque todo el mundo entiende, toma conciencia de la problemática de la seguridad, pero quizás no llegan a entender que sin recursos, sin medios económicos y sobre todo humanos es imposible, resulta imposible afrontarlos, y por lo tanto quizá una de las primeras acciones que queremos tomar sea hacer un estudio y un análisis de cuál es la situación, de en cuántas universidades hay departamentos, y hablo de los responsables de tecnología, de la gestión de las universidades, en cuántas universidades hay departamentos, llamémosle con las siglas que sean, departamentos que atienden a la alerta temprana, a la ciberseguridad, a la protección de datos, y podríamos ver cómo de variopinto es la situación y cómo de desmesurados hay algunos que realmente tienen medios y otros que el mismo CIO atiende a todo. El CIO, el CISO, el CTO, y es todo. Realmente es un poco triste, pero es así. Y aún así, muchas veces, a pesar de todo, seguimos funcionando. Pues en lo que podamos ayudar para paliar esas carencias, pues es lo que queremos hacer, y, por lo tanto, independientemente de las multilaterales que a través de videoconferencia, como siempre, podamos hacer, nos despedimos con un hasta pronto en la Universidad de Nueva León, de los responsables de seguridad de cada uno de los países MetaRed. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.